más elaborada y no hacer las líneas. No sé o sea, en qué situación, pero podés moverlo indicando distancias específicas, escritas. No sé si, esa es una opción. En vez de mover teniendo un punto de referencia, podés seleccionar el objeto y moverlo, indicándole el sentido, digamos, derecha, izquierda, arriba o abajo con el cursor, ¿no? Vos movés hacia un lado, y le indicas que ese objeto se mueva a tanta distancia para ese lado que le estás indicando con el mouse. Esa es otra manera. Otra manera ¿Y eso es, cómo lo podría hacer? Porque yo hice bien, con polilínea los cuadrados, pero los cuadrados bien, van 40 milímetros, por ejemplo, del margen. claro. Y para eso Entonces, yo hice líneas como para guiarme. claro, que no está mal tampoco, pero, o sea, también depende de dónde esté el objeto, ¿no? A mover. Si tu objeto justo está en el borde y lo querés correr para la derecha y que así se hacen los 40 de separación, ahí te indico a ver si esto me deja, por ejemplo, con, ahí estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí. Eh, este cuadrado, por ejemplo, imaginémonos que vos lo querías correr eh, la distancia de estas 40. Bueno, tenías que ver, depende de dónde esté, o sea, depende de dónde esté situado el objeto que querés mover en relación a dónde lo querés posicionar. Pero, por ejemplo, si esto lo queríamos mover 40 para la derecha, eh, vas en las herramientas de modificar, que son las herramientas de edición, la crucecita con las flechitas es desplazar, que sería mover. Entonces, seleccionás, yo ya tenía seleccionado el cuadrado, entonces me dice que precise el punto base de dónde lo vamos a tomar para moverlo. Entonces, si yo aprieto acá y hago clic en cualquier lado, me lo movió a cualquier lado. Pero si yo le indico hacia la derecha con el cursor, o sea, lo tiro para la derecha el cursor, ¿no? Y le indico la distancia, con el ingreso el número, el valor, le pongo 40, seguido del enter, me lo movió 40. ¿Se entiende? Acá como está a 35 se superponen esos 5. ¿Se entendió? Esa es una manera de mover con distancia. Voy a volverlo a poner en su lugar, lo tomo ver, lo tomo de la esquina opuesta, le indico que quiero que lo mueva para la izquierda y vuelvo a decirle 40 y ahí me lo volví al mismo lugar. Esa es una opción. Otra opción también, sino que es muy útil, es usar lo que acá abajo, que ustedes no tienen que perderlo de vista, esta barrita de acá abajo, que serían, hay muchas, digamos, herramientas, pero la mayoría son para ayudas del dibujo. Esta opción que dice referencia a objetos, que se llama OSNAP, que se activa y se desactiva con el F3, fíjense que es un cuadrado con un puntito en la esquina. Fíjense que lo tengo activado. Y si yo aprieto la flechita que está al lado, lo que me va a abrir es, esto lo que me hace es marcarme puntos importantes de un dibujo, de la construcción de un dibujo, para yo poder mover o empezar a dibujar con más precisión. Entonces, fíjense que yo tengo indicado que me marque el punto final, el punto medio, el centro, intersección, perpendicular. Entonces, esto que yo tengo acá indicado, cuando quiero hacer alguna acción de edición, fíjense, por ejemplo, si yo lo quiero mover, voy a mover este cuadrado, le designo el objeto, le doy enter, y ahora precise. Y lo voy a tomar, por ejemplo, si paso el cursor por el medio de la línea, busco que me marque el simbolito de punto medio, que es ese triángulo. Entonces yo, por ejemplo, lo puedo tomar de ahí, sé que es el punto medio exacto, y lo puedo situar, no sé, que me coincida con la esquina de este cuadrado, o el punto medio del rótulo, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces esa es otra opción también de mover cosas o utilizar, digamos, estos puntos de precisión para hacer el dibujo. Antes que nada, ¿se entendió más o menos? No sé si te respondí. Sí, O sí, sea, depende ahora de sí. cada Así es más situación, claro, práctico. claro, depende de cada situación, uno va adaptando lo que sabe. Voy a empezar a grabar.
Así, bien. Em, bien, estamos grabando. Bueno, nosotros habíamos dejado acá donde utilizamos, bueno, las herramientas para hacer rectángulo. Vimos esto que vimos recién de mover. em, Hicimos el rótulo y empezamos a hacer los rayados, que no sé si alguno tuvo problema con esto. Em, Acuérdense siempre, importante tener organizado por capas, con distintos colores. Yo acá tengo desactivado el espesor de línea, pero acá abajo sí tengo a las líneas horizontales, lo aprieto y se activa, fíjense cómo cambia. Si no tienen este icono de mostrar o ocultar grosor de línea, van acá a la derecha, acá a la esquinita, que hay 3 rayas horizontales, y acá uno puede personalizar los iconos que quiere ahí abajo. Entonces acá vamos a grosor de línea, yo lo tengo tildado, pero bueno, si no lo tienen, tildan acá y aparece el iconito. Bien. Bueno, lo habíamos dejado así. Eh, Profe, sí. ¿en qué formato lo teníamos que guardar el archivo para enviárselo? Ah, en PDF. Puse ahí, Hola, ayer subí profe. la... Sí, Hay gente en sala de espera, creo. a ver, no me A ver, aparece. yo no veo. Ah, Celeste, una chica. Ahí está. Bien. Bien, entonces, lo que sucede con las líneas inclinadas en estos a 45, 60, 30 es similar, por eso no lo, no lo, no lo repetimos. Y horizontal o vertical es básicamente lo mismo. Con la herramienta offset, ¿no? ¿A todos les funcionó la herramienta o tuvieron problemas? La función múltiple para, para ir cubriendo toda la superficie. Eh, Está bueno practicar con eso porque después cuando ya lo automatizan es muy, muy práctica. Bien, entonces, tenemos horizontal vertical 30, 60, 45. Eh, una vez que rayan todo eso, si quieren podemos hacer una más de rayado para así refrescamos el tema del offset. Eh, Acá lo que hice fue hacer, por ejemplo, si voy a rayar vertical, la línea inicial superpuesta al borde, como la línea original, ¿no? Voy a la herramienta de fase, yo en castellano es de fase, preciso la distancia, que es 3 en este caso, designo el objeto, y antes de seguir haciendo clic, aprieto M, de múltiple, que me aparece acá abajo en la opción en el comando de texto, de, de barra de ingreso de comando, le doy Enter, de modo que me va a ir sumando, me va multiplicando por 3 la distancia del desfase este, entonces ahí yo puedo ir rayando. El sentido, o sea, para dónde quiero que me haga las líneas, se lo doy con el cursor, por eso me pongo el cursor a la derecha. Quiero para otro lado, pongo el cursor a la izquierda. Y así voy rayando hasta que ya me quedó una. Fíjense si yo aprieto botón derecho sobre la pantalla, eh, también tengo la opción de Enter o cancelar, de modo que es más. Bien, ahí estamos, por ejemplo. Bueno, entonces, lo mismo con el horizontal. Acá lo que ahora teníamos que completar son las cotas y el texto. Para hacer, por ejemplo, rótulo, también van a aplicar lo mismo. O sea, tienen que fijarse cómo es el rótulo, qué divisiones tiene el rótulo, y, por ejemplo, con el OSNAP activado, la referencia a objetos, nosotros podemos establecer, por ejemplo, el punto medio, ¿no? Del rótulo. No tengo acá el rótulo que hacemos nosotros, si está dividido simplemente en 4, pero bueno, ustedes lo tienen que copiar tal cual.
Y básicamente es lo mismo, tienen que, por ejemplo, ir haciendo, yo sé que está dividido en 4, acá hay una separación de 1 milímetro para cada lado, y, y si esto le dimos 51, 50 creo que le dimos, bueno, lo tenemos que dividir, y esto lo podemos hacer de muchas maneras. Hay muchas maneras de llegar a lo mismo. Podemos esta línea del medio copiarla, ¿no? Vamos a la herramienta copiar, como vimos en la clase pasada, designamos el objeto, le doy Enter, y lo tomo del punto de una de las esquinas, lo muevo hacia arriba si quiero que me copie hacia arriba, y simplemente acá preciso la distancia. Entonces, ¿esta distancia cuál sería? Y la altura de los renglones. Entonces, si yo le pongo, si estoy en 2,5, bueno, si yo le pongo 12 de arriba, me copia hacia arriba. Si yo le pongo 12 hacia abajo, ¿entendió? Entonces ahí voy haciendo el rótulo. O sea, esta es una manera con la herramienta copiar, por ejemplo. Otra manera es con la herramienta línea, ir dibujando las alturas sobre el vertical, trazamos la horizontal, bajamos vertical tipo un zigzag, también nos queda el rayado. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer acá el cuadradito del número de lámina, bueno, lo que vamos a hacer es, con la herramienta rectángulo, ponemos las dimensiones, creo que es 20 por 20, nos queda el cuadradito, con la herramienta mover, seleccionamos, veo que me marque el punto exacto, y lo traslado, ¿no? Entonces, ahora bien, yo puedo ir dibujando así el rótulo, y en estos cruces que se me van generando, también puedo ir recortando. O sea, fíjense cómo vamos aplicando todas las herramientas que estuvimos viendo. Entonces, designo el objeto para recortar, el borde que quiero que recorte, o sea, la tijera de esto, le doy Enter, designo lo que quiero recortar, la línea. Aprieto con la tecla escape y me voy de la herramienta. Entonces, así voy armando lo que sería el rótulo. Si esto tiene un borde más grueso, podemos darle un offset. O sea, selecciono toda la figura, voy a offset, y le pongo, creo que eran 2 milímetros. Fíjense, si yo esa figura, el cursor lo oriento hacia adentro, me hace el offset hacia adentro. ¿Entiende? Entonces ahí ya establecí. Bueno, y acá lo único que faltaría serían las divisiones verticales, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Pero bueno, hay varias maneras de hacerlo con las herramientas que estuvimos viendo. Con la herramienta copiar, con la ¿Nosotros línea. hacemos ese rótulo o el otro? No, ustedes hagan el rótulo, pues yo ahora no lo tengo, estoy en otra compu, no lo tengo para verlo. Pero este es el viejo, claro. Pero Vale. de esta manera lo que me refiero es que ustedes hagan el rótulo aplicando estas herramientas de línea, de copiar, de offset, se vayan, digamos, aplicando en diferentes situaciones las herramientas que vamos viendo. Bien, acá faltan dos cosas. Si esto ya estaría todo rayado, faltarían el texto y las cotas. Bien, vamos a eso entonces. Y ya estaríamos terminando, digamos, la lámina. En la parte de anotación tenemos la herramienta texto. Texto, fíjense que si apretamos acá, texto de una línea o de líneas múltiples. Ustedes tienen que saber que el texto es un objeto más. A lo que me refiero, y que a la línea de texto que yo haga, yo le puedo aplicar las herramientas de edición como si fuera un círculo. O sea, es un objeto más. Entonces, yo aprieto línea de texto, fíjense que, vamos a hacerlo acá afuera,
me dice que precise, o sea, que especifique un área, ¿no? Un área, fíjense que yo hago clic en el primer punto y indique la esquina opuesta. Hago clic en el segundo punto. Cuando hago clic en el segundo punto, se me va a abrir, por eso acá es medio que se tilda, un cuadro de texto con el editor de texto. Muy parecido a lo que sería el Word, ¿ven? Ahí estamos. En las partes de tipografía, tamaño de texto, ahí está. Fíjense que acá, donde yo hice mi rectángulo, se abrió lo que sería una tabulación con el renglón para donde yo voy a escribir. Y arriba, fíjense que esto me cambió, y me dan todas las opciones de editor de texto. Entonces, si yo pongo en el cartel, por ejemplo, bueno, como dice ahí, a 45 grados. O creo que dice grados con letras, ¿no? La lámina, ¿puede ser? Sí, decía Bueno, 45 grados, sí, sí. perfecto. Bueno, Con si yo LED. escribo a 45 grados, fíjense que si yo, igual que cuando escribimos en Word o en cualquier otro mail o cualquier editor de texto, tengo acá la tipografía, ¿no? Yo la abro y van a tener la tipografía que tengan cargada. Bueno, si la quiero negrita o no. Inclinada, bueno, todo esto es muy similar a lo que vemos en el editor de texto. Dónde está situado, si en el medio, a la izquierda, a la derecha, justificado, eso también es muy, muy similar. Bueno, ortografía, insertar distintos símbolos, esto es por ahí cuando ustedes utilizan algunos símbolos específicos, no sé, de electricidad, electrónico, lo que sea, también pueden insertar símbolos que son útiles. Bien. Si yo, es lo único que quiero poner acá, listo, terminé de escribir, lo que tengo que hacer para irme de acá y que me quede el texto es cerrar, ir acá a la derecha, esto es lo único, digamos, distinto, que es cerrar el editor de texto. Yo cierro el editor de texto, ¿y qué pasó? Se fue, esto pasa siempre, se fue el texto, y no, no es que se fue, es que está en otra escala. Fíjense que este puntito blanco, ese es mi texto. Si yo hago zoom, ahí estamos. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo voy a tener que cambiar su escala o cambiar su tamaño. Si yo hago doble clic en el texto, sobre el texto, me vuelve a abrir el editor de texto sobre ese texto y puedo acá cambiar la altura del texto, que sería el tamaño. Y es de Ahí 0,2. preguntaban, perdón, me justo Irene, ahí Sí. preguntaban eso, Ah, qué tamaño nos recomendaban, o sea, les recomendábamos nosotros. La realidad es que ustedes lo van a tener que visualizar y ver cómo queda en relación al dibujo que hicieron, ¿no? claro, Con la práctica se van a ir dando cuenta, y ustedes mismos le van a ir cambiando la escala. claro, exacto. Entonces, claro, depende del dibujo y también hay, implica mucho lo que es, digamos, que no quede o sea, por más que ustedes le cambien el tamaño, que no quede un texto más grande que, por ejemplo, el ancho del cuadrado, ¿no? Claro. O sea, esa cosa de diagramar, em, pero que bueno, fíjense ustedes, Que tampoco quede tan chiquito que no se lea prácticamente. O sea, son varias consideraciones que después ustedes le van a ir encontrando casi dos o tres alturas de letra estándar, se van a ir dando cuenta para tamaño A4, por ejemplo, o para tamaño claro, A3 de hoja, se van a ir dando ujú, cuenta. claro. Entonces, esa sería una opción, sin otra opción también es, o sea, esa opción es si utilizamos la herramienta texto dentro del editor de texto. Como les dije, esto funciona como un objeto más también para el programa, al cual también le podemos hacer ediciones, aplicar herramientas de edición. Si yo a esto, en las herramientas de edición, voy a escala, yo también puedo, fíjense cómo lo toma como si fuera cualquier objeto, lo tomo de un punto y lo puedo escalar también, ¿no? Es lo mismo.
Ahora lo voy a mover, lo selecciono y lo muevo. Fíjense que tengo el modo ortogonal activado, con el F8 lo desactivo para que me permita moverlo. No. Así, por ejemplo, quedó enorme, me parece. Entonces vamos a checar un poquito. O sea, ahí tiene la idea... Sí, No, que digo, justo cuando lo seleccionás, que digo, tiene el punto de inserción que es, digamos, de donde lo pueden mover también. claro, fíjense. Ay, a ver si me deja. Ahí está. Ahí, ¿ven esto? Si yo lo tomo del punto azul, también lo podemos mover. Bien, entonces, a lo que les decía es que, por ejemplo, si yo dejo así el tamaño de ese texto como está, por más que está como gigante, o sea, lo único, o sea, es como empezar como a ver un poquito la diagramación de la hoja, un poco de sentido común, y decir, no, lo que más llama la atención son los títulos. Entonces, quizás el texto en este sentido todavía siga muy grande y habría que achicarlo un poquito. Yo esto lo hago con Claro. porque en esta computadora el, el texto el editor de texto medio que se me tilda, por eso lo hago. Pero por ejemplo, ya que estamos, explicamos cómo funciona la herramienta de escalar. Fíjense que la escala no es lo mismo que la que está al lado que de forma. Fíjense que una es estirar y otra es escalar. La escala mantiene la proporción. Fíjense que ahí les explica, tenemos una figura. ¿Cómo funciona? Con el factor de escala. Es decir, que yo designo el objeto, le doy enter, preciso un punto, base, y el factor de escala. ¿Qué es el factor de escala? Como vimos antes de las vacaciones en el dibujo técnico, ¿se acuerdan? 1 en 1, 2 en 1, 3 en 1, 2 en... ay, 1 en 3. Esa escala que hablábamos, bueno, hay que aplicarlo acá. Entonces, el factor de escala 1 representa el tamaño real. Si yo lo quiero achicar, tendría que ser menor a 1. Entonces el factor de escala, si yo pongo 0.5, va a ser la mitad. ¿Se entiende? Si yo quiero duplicar el tamaño, si yo pongo 2, factor de escala, me lo duplicó. Si yo pongo 1,5, me lo va a agrandar una vez y media, ¿se entiende? Entonces voy de vuelta, yo le pongo 0, bueno, el punto en vez del coma. Ahí puse 0.5, me lo achicó, ¿se entiende? Entonces, de esa manera, el factor de escala se trabaja de esa manera. El 1 es el tamaño real, mayor a 1 lo ampliamos, menor a 1 lo reducimos. Entonces, ahora si yo, por ejemplo, quiero achicar un poquito nomás, puedo poner 0.7. O sea, no es a la mitad, pero es un poquito más de la mitad, es un intermedio. ¿Entiende? Entonces así, ese tamaño me parece bien, lo voy a mover, y voy a sacar el F8 así que lo muevo bien. Acá lo que pueden hacer acá es, también, por ejemplo, si yo lo pego acá, lo puedo mover, o sea, si yo lo muevo con el punto de referencia pegado al cuadrado, yo después lo puedo mover, quiero que los títulos estén a 4 milímetros, ¿no? Entonces yo voy a activar el F8, lo quiero mover 4 hacia arriba, ¿entienden? Entonces ahí el título me quedó a 4 milímetros del borde. Yo puedo hacer con esto, o sea, la idea es que todos los títulos me quedan a la misma altura, eh, así queda prolijo, ¿no? La lámina. Bien. Claro, después para el resto lo copian tomando el mismo punto de referencia y si querés probar uno de esos, Irene, como para que copien el resto de los textos, por ejemplo. Claro. ¿Vos decís que esto lo copio y después le cambio el contenido?
Yo generalmente lo hago así, claro, para Perfecto. tener la misma ubicación del Claro. texto. Claro. Esto lo podemos copiar. Vamos a la herramienta Tomando copiar. la misma referencia. Vos decís tomar que referencia el punto base, por ejemplo, el ángulo Cualquier del punto cuadrado. de ese cuadrado y copiarlo en el otro y en el Claro. otro. Y va así, Claro, claro. como punto de referencia yo tomo, en vez de sobre el texto, pongo el ángulo de arriba, izquierdo. Claro, Yo lo muevo al siguiente, con el OSNAP activado, hago que me marque el punto preciso, fíjense que, ¿se entiende? Me quedan todos iguales y ahora después le cambiamos el contenido. claro. Esta es una manera mucho más práctica que hacer todo 6 veces. Y listo. ¿Entendió? Entonces sí, de esa manera ya tenemos todo y simplemente ahora ¿qué hacemos? Hacemos doble clic acá y le cambiamos el título. Que no sé cuál le seguía, pero yo estoy haciendo todo en otro orden, ¿no? A 30, por ejemplo, grados. Uno decía horizontal, ¿no? Y este vertical. ¿Se entiende? Entonces de esa manera es mucho más rápido, más ágil todo. Listo. Bien. Ahí están Y ahí consultando. tenemos... Ah, perdón, yo porque como estoy con la pantalla no veo los... No, estamos bien con esto. Hace Ah, una consulta, recortar los extremos de las líneas a 45 grados que salían del cuadrado. bien, claro. Eso era digamos, el recortar o el trim, depende. Sí, ya la subí, la clase pasada la subí ayer y esta la subimos también, la vamos a subir dentro de la pestaña de TP1, de trabajos prácticos de AutoCAD. Bien, vamos a repasar esto de cómo recortamos líneas. Vamos a hacer una línea, hacemos cualquier línea, ¿no? Y se la vamos a copiar. Bueno, ahí me sobresale. Bien, entonces estamos en esta situación. Vamos a la herramienta recortar o trim, depende si la tenés en inglés o en castellano. Recortar, y lo importante del orden es, primero marcamos lo que corta, o sea, el borde, o sea, lo que quiero que me corte. En este caso quiero que el cortante sea el cuadrado. Designo el cuadrado, le doy enter. Y ahora quiero lo que quiero cortar. O sea, tengo que marcar lo que quiero borrar, que no aparezca. Entonces, voy a marcar así, o acuérdense que esto sirve también los otros modos de selección. Listo, y ahí lo recorté. ¿Se entendió? De esa manera, bárbaro. Lo recortamos. Acá pasaría lo mismo. Acá, mira, me olvidé de estos de arriba, volvemos a hacerlo. Marcamos primero lo que corta, que sería el cuadrado, le confirmamos con un enter, y después, con clic o el modo crossing, con solo tocarlo, acá no toquen el cuadrado porque si no, no les va a salir, entra en conflicto el programa. Seleccionamos todos y se borraron. Bien. Bien, entonces hasta acá tenemos esto. Lo que nos va a faltar entonces son las cotas. Acuérdense que las cotas, no, vamos a hacer algo acá afuera, así lo vamos a poner un ejemplo. Las cotas, o sea, las aplicamos, podemos aplicarlas sin problema, y si la estamos aplicando mal no nos va a evitar, no nos va a avisar. Entonces es importante que cuando aplicamos cotas, las apliquemos bien, en el sentido, me refiero a que las cotas lineales las pongamos vertical o horizontal, y las cotas inclinadas, utilicemos cotas inclinadas, porque si no, no, estamos acotando mal. Bien, entonces,
Acá tenemos, yo hice figuras para poner como ejemplo. Vamos a hacer. Bien, entonces, voy a ir a cotas, ¿no? En anotación está dentro de anotación, están textos y cotas. El dibujito este, que es muy delicado acá, es una cota lineal, fíjense, que tiene una flechita, apretamos la flechita y nos va a dar todas las cotas. Acuérdense que para ver todas las cotas, en el menú desplegable que dice archivo, edición, insertar, formato, acotar, bueno, si aprieto acotar, acá me salen todas las cotas completas. Si yo aprieto la cota lineal, ¿qué me va a pedir? Y bueno, me va a pedir que marque 2 puntos, o sea, la distancia que quiero acotar. Por ejemplo, el alto de este rectángulo. Yo aprieto en la esquina inferior, esquina superior, y muevo hacia el costado, ahí me quedó la línea de cota. Fíjense que está muy chiquitita. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que configurar las cotas. Bien. O sea, entonces, es fácil acotar, pero bueno, hay que configurarlo bien. Entonces vamos a ir a configuración de cotas, que esto es importante porque siempre van a tener que configurar cotas. Fíjense que para configurar las cotas podemos ir a el menú desplegable de formato, o está en formato, está todo lo que, digamos, como dice el nombre, dar formato a las cosas. Entonces tenemos configuración de texto, donde dice estilo, quiere decir configuración, se refiere a eso. Entonces estilo de cota, estilo de tabla, bueno, están acá. Pero también en el mismo menú desplegable de cotas, de acotar, si se fijan abajo de todo, estilo de cota también está. Entonces si yo aprieto estilo de cota, me va a aparecer una ventanita. Ahí estamos. Que acá lo que me muestra es, digamos, actualmente cómo están configuradas las cotas. Si se fijan, primero tiene 4 decimales, que por ahí es mucho, porque no estamos trabajando con tanta precisión. O sea, 4 ceros después del punto. Y segundo, fíjense que el posicionamiento del texto, o sea, del número, en las verticales está horizontal, en las horizontales está horizontal. Entonces, esto lo podemos cambiar. Podemos dejarlo así, o podemos hacer, por ejemplo, que el número de cota esté alineado a la cota, es decir, en vertical, que el número esté en vertical, y en horizontal, que esté en horizontal. Entonces, acá nos muestra cómo está configurada ahora, estándar. Lo que tenemos que hacer es ir a modificar. Fíjense que de todas estas opciones tenemos siempre puntos suspensivos, es porque se nos va a abrir otra ventana. Vamos a modificar. Bien, y acá me salió toda la configuración de cotas. Fíjense que tengo un montón de pestañas. Bueno, vamos por la primera. La primera son las líneas de cota. Todo lo que yo vaya modificando en esta ventanita me lo va a ir mostrando cómo va quedando. Entonces, línea de cotas. Esto lo dejamos, ¿no? Porque es cómo está configurado, si responde en una capa o no. Línea de cota 1, línea de cota 2, esta es la supresión. Yo puedo, que la línea de cota, puedo eliminarla. Fíjense si hago la casilla. Fíjense que se borraron las flechitas. Me deja hacer esto, pero bueno, no es lo ideal porque me quedan nada más las otras referencias. Pero bueno, justo, o sea, esta línea de cota es la que lleva la flecha. Entonces es importante que se vean. Pero bueno, nos permite hacerlo. Esto es ampliar la línea de cota, esto es el desfase desde origen. Esto, lo que me varía es, el desfase es la distancia, el espacio, digamos, que hay. Desde el origen, o sea, desde el borde de la pieza que estoy acotando, y yo aumento un poquito, así le pongo 0, 0, 7 u 8, por ejemplo. De la línea naranja es la distancia del objeto original a la línea, que a veces parece que está muy pegada. Bien, líneas de referencia, fíjense que son lo que llamamos líneas de extensión, digamos, lo que va desde el objeto hasta la flecha de la cota. Yo estas también las puedo borrar,
y me queda solamente la cota flotando con el numerito. Fíjense que si yo cliqueo las dos, ahí me quedan todas flotando. Esto en algunos casos funciona. Bueno, nosotros vamos a ir por o sea, vamos a hacerlo de manera tradicional. Bien, entonces acá puedo configurar eso. Sí, lo ideal es visualizarlo así como está ahora. Claro, lo ideal es que esté todo porque vemos de dónde a dónde nos estamos indicando, mucho más claro. Bien, en la segunda pestaña, símbolos y flechas. Profe, Sí, a mí no me aparece el formato. Lo estuve espera, buscando y vamos para nada. atrás. Pim, pim, pim. Esto era con esto, ¿no, Ariel? Sí, ¿qué no te aparece? Donde dice archivo, Toda esta edición, barra, todas esas palabras no te aparecen. Toda claro, esa barra. Claro. ahí Sí. arriba de todo, donde está Fíjate que hay, la A de AutoCAD, bueno, te vas todo para la derecha, hacia arriba de todo. Ahí donde ibas vos recién, Irene. acá, fíjate La que hay como un siguiente es. triangulito con una linita, Ah, listo. que acá Sí. dice que yo lo tengo Abajo de todo el habilitado anteúltimo. acá. Bueno, yo la tengo acá, a vos tendría que decirte mostrar barra de menús. Como yo ya la tengo, se ve, a mí me parece Sí, ahí me ocultarla. apareció. Bueno, ahí mostrar. Muchas veces Listo. pasa que o sea, predefinidamente el programa está así. Es muy común Claro. eso. Bien, entonces retomamos. Entonces, vuelvo a en acotar, allá. Estilo de cota, un cachito, me abro la ventanita, pongo modificar. Bien, entonces, estoy en símbolos y flechas. Fíjense que nos da también opciones de cambiar, en vez de flecha, punto pequeña. Bueno, pero vamos a hacerlo de las flechas. Acá está tamaño de las flechas. Fíjense que si yo quiero que se me vea, que se vean las flechas para andar, porque en esta cota que yo hice no se ve nada. Así que si es 0,18, por ahí si yo le pongo 0,5, fíjense que acá yo aprieto Enter, se me va a ir actualizando en la, en la previsualización de acá. Bien, entonces, en esto, en tamaño de flecha, puedo ir aumentando el tamaño de flecha. Bien, en este caso, acá es lo que yo modifico. Después el texto, lo mismo, altura de texto. Yo le pongo 2. Fíjense cómo se cambió acá en la ventanita. Y lo que puedo hacer más abajo, ubicación del texto, que es lo que les decíamos hace un ratito. Fíjense que la ubicación del texto está en vertical centrado, horizontal centrado, de izquierda a derecha, desfase de la línea de cota. Esto quiere decir la distancia del número a la línea de cota, o sea, esa distancia que hay entre el numerito, el aire y la línea de cota. Alineación de texto horizontal, entonces siempre, por más que la cota esté como esté, siempre como figura acá, aparece horizontal. Si yo pongo alineado con la cota, fíjense, la cota vertical, el número está vertical, y en la cota horizontal, en la cota inclinada, el número está inclinado, bien. Fíjense cómo está en la lámina, entonces ahí lo van a tener que adecuar a cómo está en la lámina. Bien. ¿Qué daba el desfase de línea de cota? ¿Cómo, ¿Qué es lo cómo? que hacía? El desfase de línea de cota. Este desfase lo que me hace es me separa el número de la línea de cota. Por ejemplo, acá está en 0,09. Si yo le pongo 2, fíjate que me lo desfasó un montón y los números quedan muy lejos. Ah, para el izquierdo. Si yo le pongo 0,01, más cerquita. Si yo le pongo 0,2, me los va desfasando un poquito. ¿Entiendes? O sea, esa separación para que no quede el número pegado a la línea de la cota. Eso es. Bien, entonces acá en texto, ubicación de texto y altura de texto, o sea, tamaño del texto. Y otra pestaña que nos interesa es las unidades.
Y en las unidades acá vamos en donde dice precisión, bueno, vamos a sacarle ceros porque no necesitamos tantos ceros, podemos ponerle 1 o 2 ceros de más, entonces ahí se simplifica también el dibujo. Bien, en el caso que yo me parece bien, por esto, yo lo hicimos para que quede muy gigante, pero bueno, vamos a probar. Le doy a aceptar, actualizamos, fíjense que acá me va a aparecer como lo acabamos de configurar, cerramos. Bien, y ahí se actualiza la cota entonces. Fíjense que ahora el número sí se ve, pero lo que me sigue quedando chico son las flechitas. Entonces, una última configuración, voy de vuelta a modificar, y voy a ir a la flecha, le voy a poner más símbolos y flechas, más tamaño de flecha. Por ejemplo, un 3. A ver cómo me queda. Bueno, y ahí se ven, ¿se entiende? Entonces de esa manera, nosotros ya configuramos la cota. Que también a veces sirve, podemos ponerlo en otra capa o darle algún otro color, solamente para que se diferencie. Por ejemplo, en esta. Entonces, ¿se entendió? ¿Cómo ir modificando? Acá está, por ejemplo, el texto está cortando porque yo puse que estaba centrado. Sí, ya voy, espera que todavía no llegamos a cómo lo pasamos a PDF, ya llego. Entonces, momento que termino con lo de la cota, última corrección, si en vez de centrado yo lo quiero, vamos a texto, que en vez de centrado, o sea, no quiero que me interrumpa la línea de cota, yo lo que quiero es arriba. Y en horizontal también arriba. Sobre, no, está bien. Y de fase, vamos a ponerle que esté bien. Aceptar. Y ahí me quedó sobre línea de cota, ¿entendió? Bueno, de esta manera, si acotamos esto, ustedes van a realizar las cotas del dibujo. Y fíjense que, bueno, les lo vamos a explicar la clase que viene, igual para terminar de explicar esto. Fíjense que entonces yo voy a cotas, designo la medida, y acá me va a quedar los 35 que inicialmente yo les di. Ahora bien, si ustedes se fijan en... Aplicalo de nuevo, Irene, porque a veces hay un desfase, ¿viste? Entre el audio y... Sí. Bien. En Que la clicás cota, un extremo y el otro se ve bien. claro, en la cota, selecciono los puntos que quiero, las distancias de un punto a otro que quiero acotar, desplazo hacia abajo, y acá me va a aparecer la cota, ¿no? Entonces, así logramos realizar la cota. Si ustedes se fijan, en la lámina está configurado diferente la cota, que por ahí lo vamos a ver la clase que viene, y ya terminamos, pero fíjense que es una cota continua, donde me hace todo sobre una misma horizontal, todas las líneas de cota, a medida que yo le voy indicando los puntos que quiero que me especifique. Fíjense que simplemente lo que hice yo fue sobre la primera cota que hice, apliqué la línea de cota que está en el menú acotar, la continua. Entonces lo que me hace es, sobre la última cota, o sea, sobre la última cota que yo realicé, a medida que yo vaya apretando, ¿no? Me va haciendo las cotas. Entonces fíjense entonces en la lámina cómo está,
porque la idea es que las cotas las configuren tal cual está en la lámina. Yo no sé, en la lámina creo que está suprimida algunas líneas, no sé si se ven todas. Bueno, tiene que estar tal cual la lámina. Igualmente, la clase que viene le dedicamos 10 minutitos a esto, y empezamos con otra cosa nueva, como para darle un cierre. Para los que ya están, para terminar, para los que ya están más avanzados en esto, que algunos estuvieron preguntando, ¿cómo guardarlo en PDF? Bueno, ¿cómo se guarda en PDF? Igual esto lo vamos a volver a repetir la clase que viene. Pero simplemente es como imprimirlo. Pero en vez de imprimirlo, vamos a la de allá arriba, en vez de imprimirlo lo que hacemos es, acá la hice trazar, en vez de seleccionar una impresora como dispositivo, vamos a seleccionar convertir a PDF. Fíjense que acá, en impresora, dice ninguno. Bueno, yo en vez de, les va a aparecer las impresoras que tengan configuradas en su computadora, pero más abajo hay que elegir el formato DWG, que es el AutoCAD, a PDF, este. Yo aprieto acá, lo que me va a hacer es, me lo va a guardar en PDF. Entonces voy a configurar el papel, en este caso puedo poner que sea A4 o A3, depende de lo que yo estoy dibujando. Aquí se tiene un montón de opciones, bueno, yo voy a poner A3. Fíjense que, bueno, tiene la escala, va a estar ajustada a la hoja, en este caso, porque lo vamos a guardar en PDF. Si yo lo tendría que imprimir, sí, pondría la escala, ¿no? 1 milímetro es igual a tantas unidades. Lo puedo centrar. Si yo lo centro, me centra el dibujo, o si no, le puedo dar coordenadas. Y como le indico, fíjense acá, que por ahí a ustedes les aparece así cerradito, al lado de ayuda hay una flechita, se abren más opciones, donde acá yo puedo elegir el sentido de la hoja, horizontal o vertical, en este caso horizontal. Bien, ahora, el área de trazado o el área de impresión, ¿cómo la defino? Bueno, acá. Si yo la dejo así, me va a imprimir toda la pantalla. Pero si yo voy a ventana o window, lo que me hace es, me vuelve acá, y yo puedo, con el OSNAP activado, indicar que me imprima de esta esquina externa a esta esquina, ¿no? Entonces, me vuelvo a la ventanita, voy a vista preliminar, y ahí me, digamos, me muestra la hoja. De acá puedo cerrar, o si yo ya quiero que guardarlo, aprieto el icono de la impresora. Entonces, fíjense que entonces, de esa manera, si yo no lo centro, ahora puedo volver, aprieto este botón de ventana para corregir, digamos, lo que quiero imprimir, y voy a marcar el borde interno, el margen interno. Entonces así me queda esta es mi marca de agua por la versión que tenemos. Bien. Entonces, yo puse, listo, guardar, y acá lo que me abre, bueno, es cómo guardar. ¿Dónde lo guardo? ¿Qué nombre le doy? Lo pongo guardar. A veces está configurado para que, pongo guardar, y cuando termine de guardarlo, se abre el archivo. Creo que va a suceder eso. Bien. Y de esa manera lo guardamos en PDF. Yo acá minimizo. Me va a abrir en PDF el dibujo. Pero creo que no se está mostrando eso porque... No sé si se ve o se ve solamente lo que estoy haciendo yo. ¿Cómo? Bien. No sé si estaba viendo porque estoy solamente compartiendo el AutoCAD. No sé si se vio que, bueno, puedo abrir el archivo en PDF. No soy yo. Pero sí, es abrirlo en PDF. Lo abro en PDF y se abre PDF. Y se abre en colores. Yo puedo en la opción de imprimir, por último, ya con esto terminamos. Cuando no quiero que me imprima en colores,
ya sea imprimir en una hoja como guardarlo a PDF. En esta opción que está colapsada, a veces que está cerrada acá, puedo acá en estilos de trazados, puedo acá elegir que sea monocromo, por ejemplo. Entonces, me dice, se va a asignar esto a todas las presentaciones. Le digo que sí. Entonces, yo por más que, o sea, que estén mis capas en colores, si yo solamente lo quiero imprimir todo en blanco y negro, me da esa opción de imprimirlo en blanco y negro. O sea, no me va a aparecer los colores de las capas que tengo. Entonces, de esta manera, que es o sea, para el PDF ustedes entréguenlo en blanco y negro, digamos. Yo pongo vista preliminar, me aparece todo en negro. ¿No? Si doy un zoom, entonces acá pueden también chequear los espesores de línea. Si se nota, si no se nota que hay espesores de línea, si hay que hacer más diferenciación. Acá, por ejemplo, todo eso lo pueden ir viendo cuando lo guardan en el PDF. ¿Se entendió más o menos esto? Igualmente, la clase que viene retomamos de acá y terminamos les quiero explicar esto de los tipos de cotas, y ya lo guardamos en el PDF completo. Pero bueno, de esta manera entonces estaríamos ya terminando la lámina y vamos a empezar una nueva. ¿Alguna duda? ¿Quedó? ¿La medida del cuadrado hacia la cota cuánto era? ¿O no ¿Qué hay medida? problema con De la de la cota hacia distancia el cuadrado? entre... Claro, Claro, no, la distancia entre... Depende de no tiene que nosotros. entrar. Sí, no tiene una Listo. distancia específica. Ese trabajo lo Eh, entregamos en la otra sí, clase, ¿no? claro, tiene fecha para la otra clase más tarde. Lo ideal es entonces que ustedes lo tengan casi listo, o si el que ya lo tiene listo, bárbaro, pero vemos las dudas que tengan al principio de la clase y ya arrancamos, cuando ya vemos todas las dudas, arrancamos con otra cosa, y después más tarde, puse ahí que eran las 5 de la tarde, pero tienen todos los jueves para entregarlo, no pasa nada. Pero sí se entrega el jueves que viene. Arman el PDF y lo suben como adjunto a la tarea del Classroom. Y listo. Profe, una consulta. Sí, sí. Para las líneas de relleno de adentro de los cuadrados y los cuadrados, ¿qué grosor le ponemos? Ustedes vayan fijándose, pero esto yo no sé qué le di, pero algo grueso acá es un 0,3, por ejemplo. Creo que este turqués es un 0,3 y Sí, el los cuadrados definido... pueden ser 0,3, los cuadrados podrían ser 0,3, 0,4, Claro, y las líneas de adentro podrían ser un 0,2, por ejemplo. claro. No se ven mucho en los espesores porque después queda como muy grotesco, pero Claro. sí que se note, ¿no? Que se note que hay una intención de diferenciar unas líneas de otras. Y El mismo el, grosor de cuadrados para el rótulo, ¿no? eso iba a Lo preguntar. mismo. Claro, exactamente. Claro, exacto. Cuando usan una línea gruesa es todo lo mismo, para el rótulo, para las figuras y para el margen. O sea, los cuadrados, el rótulo y el margen. Después, línea fina, Consulta. sí. ¿Alguna línea de una figura puede ser más gruesa que la línea del marco o la línea que demarca el rótulo? ¿O no pueden superar eso? No, suele ser siempre igual, a no ser que hay ciertas situaciones cuando, muy específicas, por ejemplo, cuando uno hace un corte o algo, o muestra algo, por ejemplo, cuando uno está dibujando alguna cosa que es como una lámina, pero que es gruesa, ahí sí se hace espesores más particulares, pero porque es propio del material que estamos dibujando. En este caso no, siempre va a ser, o sea, vos cuando identificás una línea gruesa, siempre va a ser la misma línea gruesa. O sea, el mayor grosor es margen y lo que está más cerca de uno, en dibujo técnico, digamos. A medida que te vas Ah, alejando, se va afinando. listo. Listo, Para lo que gracias. sería cotas, cuando hagan las cotas, estaría bueno que generen una capa nueva o layer Claro. nuevo que se llame cotas,
Ujú, Y que lo sacándolo ahí. configuren también con un espesor más finito también. Exacto, porque las cotas es lo más fino del dibujo. Entonces, ustedes deberían eh, hacerlo en una capa aparte que diga cotas, con el espesor finito, que creo que es por defecto, que es lo más finito que viene. Eso también. Siempre perdón, el inicio de organizar la lámina, digamos, que uno va a dibujar es lo fundamental, digamos, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué layer me voy a armar o qué capa me voy a armar? Claro, Ya, una para los cuadrados y el rótulo, una para el rayado interior, una para el texto y una para las cotas, por ejemplo. Y ya con eso casi que definimos los layers para toda la lámina. O las capas, claro. ¿no? Eso es importante y además, no solo eso, sino que también configurar el texto y configurar las cotas, después ya está, una vez que las configuraron, por lo menos dentro del archivo, todas las cotas que yo vuelva a hacer van a siempre mantener esa configuración que le indiqué. Entonces eso también está bueno. Es como un trabajo que tienen que hacer previo y listo. Está. Bien, ¿alguna otra duda? Em, las notas todavía no las subimos, las vamos a subir. Claro, faltarían Vamos a notas finales porque después de los trabajos creo que están casi todos. No sé si está faltando alguna del último, pero Claro, estábamos esperando que tengamos todos los trabajos de todos y listo. Pero sí, no te preocupes que ni bien las tenemos, las subimos ahí en el mismo Classroom. Hacemos un apartado de notas, no hay problema. Em, bueno chicos, cortamos acá y nada, para la clase que viene tengan la casi lista, o el que quiere tener lista la tiene lista, así en los primeros minutos las resolvemos, aclaramos algunas cositas y ya arrancamos con herramientas nuevas. Cualquier cosa nos escriben en el Classroom. Profe, y si lo quiero, o sea, si te quiero enviar a vos para, no sé, tipo lo chequeas y hice bien el tipo de línea de grosor para la cota o algo, ¿cómo lo guardaría para enviártelo? Y lo puedas ver las medidas. Porque en PDF no se ve, ¿no? El que no se ve. O sea, el O sea, PDF el en grosor. realidad sí, se ve todo. Pasa que vos tenés que acordarte de activar que se te muestre los espesores de línea ahí abajo. Eh, en PDF yo veo todo. El PDF lo único que me impide es modificar el archivo. Después voy a ver lo mismo que ves vos, exactamente igual. Eh, por eso, pero bueno, es mucho más es fácil abrirlo en cualquier lugar, así no es necesario que yo tenga el AutoCAD. Pero me mandas un PDF y yo lo veo. Si a vos no te están claro, apareciendo las líneas, es porque o no están, o no se ven las líneas, están no visibles, o tenés que configurar mayor diferencia de líneas, mayor espesor de diferentes. Bueno, claro, si imprimís el PDF y no ves la diferencia entre la línea de los cuadrados y las otras, Claro, porque o no lo configuraste bien, pasa eso seguramente, no hay otra opción. claro. Ujú. En PDF te Simplemente, va a marcar. claro, anda a las configuraciones de capas y a la capa donde tiene que tener mayor espesor de línea, aumentar el espesor. En PDF a veces siempre suele notarse menos, así que no tengan miedo, mándenle grosor. Si en PDF se ve bien, listo. Ahí lo guardan así y si quieren que lo vean, me lo mandan. Y si no, lo vemos el jueves que viene, no hay problema. ¿Mm? listo, gracias. Claro. Bueno, chicos, nos vemos en la clase que viene. Bueno, nos vemos. Suerte, buen fin de. Buen fin de. Chao, buen fin de. Chau, 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 chau. buen fin de. Gracias, sí, igualmente.